Bienvenidos a Pensamiento Profundo. A lo largo de la historia, los humanos han cuestionado absolutamente todo, desde las estrellas hasta la Tierra, la vida y la muerte. Pero entre todas las preguntas que han dado forma a nuestra civilización, ninguna ha sido tan jugosa como la religión. ¿Es un camino hacia la verdad o solo un truco de magia para controlar cerebros y ofrecer un placebo emocional? En este vídeo vamos a desmenuzar 20 frases de algunas de las mentes más brillantes de la historia. Filósofos, científicos, escritores y pensadores que tuvieron el valor de plantarle cara a la autoridad religiosa. Sus palabras no son solo críticas, son el reflejo del coraje humano y la búsqueda del sentido verdadero, sin filtros ni cuentos de hadas. Comencemos con uno de los grandes cerebritos de la razón, Carl Sagan, que soltó esta joyita. Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Solo con esta frase puedes hacer tambalear la base de cualquier creencia religiosa. La religión te pide que creas en milagros, revelaciones divinas y seres sobrenaturales sin un solo dato serio. Pero cuando un científico dice algo, tiene que probarlo con experimentos y lógica, no con porque sí, papi. Sagan nos recuerda que creer sin evidencia no es honestidad, es soñar despierto. Imagínate que alguien te dice que en su garaje vive un dragón invisible. ¿Pedirías pruebas? No, pues la religión te dice que no preguntes, que dudar es pecado. Ahí está la trampa. Pasamos a Richard Dawkins, que con ironía nos dice, todos somos ateos respecto a la mayoría de los dioses que la humanidad ha inventado. Algunos simplemente damos un paso más y rechazamos a uno más. Es como si cada creyente ya fuera ateo de miles de dioses. Un cristiano no cree en Zeus, un musulmán no cree en Thor, un hindú no cree en Yahvé. Pero si un ateo dice que no cree en ninguno, eso es blasfemia. Dawkins señala esa incoherencia absurda. Rechazar otros dioses está bien, pero rechazar el propio Dios es sacrilegio. Solo cambia la cantidad de dioses que decides ignorar. El legendario Mark Twain lanzó esta bomba. La religión fue inventada cuando el primer embaucador encontró al primer ingenuo. Cruel. Sí, pero histórico. En la antigüedad, la gente no entendía el trueno, las enfermedades o los desastres naturales. Los listos de turno aprovecharon para inventar cuentos y exigir obediencia. El resultado, poder, dinero y estatus. Hoy en día, muchos líderes espirituales viven en mansiones mientras predican pobreza y humildad. Twain describió perfectamente cómo el miedo y la credulidad humana se convierten en el combo perfecto para que te tomen el pelo. Bertrand Russell, uno de los filósofos más agudos del siglo XX, dijo, el problema del mundo es que los tontos y los fanáticos están siempre tan seguros de sí mismos, mientras que los sabios están llenos de dudas. La religión vive de la certeza ciega. Te dice que su libro sagrado es la verdad absoluta y cuestionarlo es un delito. Pero la verdadera sabiduría, como apunta Russell, nace de la duda. El científico que duda busca la verdad. El fanático que no duda defiende una ilusión. El mundo no sufre por hacer preguntas, sino porque demasiados dejan de hacerlas. Christopher Hitchens puso las cosas claras. Lo que se puede afirmar sin pruebas se puede descartar sin pruebas. Un principio de sentido común aplastante. La religión hace afirmaciones sobre cielos, infiernos, ángeles y dioses sin dar ni una prueba. Si alguien dice que un ser invisible controla el universo, también debe demostrarlo. Si no, no hay motivo para creer. Si te cuentan que un monstruo mágico te castigará después de la muerte, te ríes. Pero si la religión dice lo mismo, te dicen que es verdad sagrada. Hitchens nos recuerda que creer sin evidencia no es virtud, es convertir la emoción en excusa. Friedrich Nietzsche, el filósofo que no se andaba con rodeos, dictó, la fe significa no querer saber que es verdad. La religión te pide fe, creer sin motivo, pero la fe es la enemiga de la investigación. Te ordena dejar de buscar y aceptar la autoridad a ciegas. Nietzsche vio eso como el freno para el progreso humano. La fe no descubre planetas, no cura enfermedades ni crea tecnología, solo pone muros en la mente. Albert Einstein, a menudo mal interpretado por creyentes, dijo algo mucho más honesto. La palabra Dios para mí no es más que la expresión y producto de las debilidades humanas. Einstein no era religioso. Veía a la religión como el reflejo del miedo humano, miedo a la muerte, al caos, a lo desconocido. La gente inventó dioses para consolarse.
Cuando caía un rayo, pensaban que un dios estaba enojado. Cuando fallaba la cosecha, que un dios castigaba, pero la naturaleza solo hacía su trabajo. Para Einstein, la religión no era revelación divina, sino un espejo de nuestra vulnerabilidad. Robert Ingersoll, el gran agnóstico, nos dejó esta perla. Las manos que ayudan valen mucho más que los labios que rezan. Un zarpazo directo a la hipocresía religiosa. Millones rezan por paz, comida o salud. Pero el verdadero cambio viene de la acción humana. Cuando hay un terremoto, no es la oración lo que rescata a la gente, sino el equipo de socorro arriesgando la vida. Cuando un niño muere de hambre, no es un milagro divino, es la empatía y el esfuerzo de otro ser humano. Ingersoll nos recuerda que la moralidad y la bondad no nacen de la religión, sino de la empatía humana. Y para cerrar, Thomas Paine, uno de los pensadores más influyentes de la Ilustración, dijo: «Mi propia mente es mi propia iglesia». Estas palabras capturan la esencia de la libertad intelectual. Paine creía que cada persona tiene derecho a pensar por sí misma y que la verdad no necesita sacerdotes, mezquitas o templos que la validen. La religión enseña conformismo. El pensamiento libre enseña individualidad. Cuando dejamos de temer a la autoridad, comenzamos a pensar por nosotros mismos. Paine nos regala una declaración de liberación mental. Voltaire, uno de los primeros en levantar la bandera de la razón, dijo: quienes pueden hacerte creer absurdidades, pueden hacerte cometer atrocidades. ¡Pum! Ahí está la cruda verdad sobre el poder de la creencia ciega. Cuando te dicen que la fe debe pasar por encima de la razón, te vuelves un títere listo para hacer cualquier locura. ¿Quieres ejemplos? La lista es tan larga como la cola para confesarse un domingo. Las cruzadas, la caza de brujas, el terrorismo y un montón de guerras sangrientas con Dios tatuado en la frente. Todo empezó con creencias ridículas, que unos pocos elegidos por un Dios invisible, que otros están malditos por no creer o que matar infieles es un trabajito divino. Voltaire ya nos advertía que la fe ciega no solo es absurda, es peligrosísima. El comediante y crítico social George Carlin lo resumió con humor. La religión ha convencido a la gente de que hay un hombre invisible viviendo en el cielo que lo ve todo, un Dios con superpoderes de vigilancia. Imagina ese ser sentado en una nube mirando a miles de millones de personas contando pecaditos y preparando castigos eternos. Suena más a Big Brother con toga que a sabiduría divina. La broma de Carlin nos muestra cómo la religión infantiliza a la gente, enseñándoles a temer en lugar de entender. El genio Stephen Hawking, que siempre prefería la realidad a las fantasías, dijo: no hay cielo ni vida después de la muerte para los ordenadores rotos. Eso es un cuento de hadas para quienes temen a la oscuridad. Comparó el cerebro con una computadora que cuando se apaga no reinicia en modo alma. No hay alma flotando, no hay resurrección, solo un montón de circuitos fritos. Hawking enfrenta con brutal honestidad esas mentiras reconfortantes que la religión cuenta sobre la inmortalidad. Puede que la idea de una vida eterna suene bonita, pero también lo hacen los cuentos de hadas. La verdad es que la muerte es el apagón final, y hay que aceptarlo sin maquillaje. Epicuro, el filósofo griego que no se andaba con rodeos, lanzó la pregunta que sigue haciendo temblar a cualquier creyente. Si Dios quiere evitar el mal, pero no puede, no es todopoderoso. Si puede, pero no quiere, es malvado. Si puede y quiere, porque hay maldad. ¡Boom! Ahí tienes el golpe directo a la idea de un Dios amoroso y omnipotente. Mira el mundo. Niños muriendo de hambre, inocentes sufriendo, enfermedades arrasando. Si ese Dios existe y es buenazo, ¿qué demonios pasa? La religión se escuda en excusas vagas de libre albedrío o pruebas divinas, pero ninguna responde al problema real del sufrimiento innecesario. La pregunta de Epicuro sigue vigente y sin respuesta, como el wifi en el desierto. David Hume, otro filósofo con sentido común, dijo: un hombre sabio ajusta su creencia a la evidencia. En la vida diaria hacemos eso sin pensarlo. Si alguien te dice que el cielo es verde, primero miras antes de asentir. Pero si la religión dice que un profeta voló al cielo en un caballo alado o un tipo vivió dentro de un pez, la gente debe tragarse el cuento sin chistar. La regla de oro del pensamiento crítico. La creencia sigue a la evidencia, no a las emociones ni a las ganas de que algo sea cierto. Sigmund Freud, el papá de la psicología, opinó con su toque de psicoanalista: la religión es comparable a una neurosis infantil.
La religión es un mecanismo psicológico para lidiar con el miedo y la incertidumbre. Igual que los niños inventan amigos imaginarios para sentirse seguros, los adultos crean dioses para protegerse de lo desconocido. La oración es un deseo cumplido y la creencia divina una dependencia emocional. Cuando superamos el miedo, dejamos atrás la religión. John Lennon, no solo músico, sino visionario, imaginó un mundo sin cielo, sin infierno y sin religión. Su canción Imagine no era solo poesía, era filosofía pura. Soñaba con un mundo donde la gente se preocupe por los demás y no viva aterrorizada por castigos invisibles. Sin religión dividiendo a creyentes contra no creyentes, podríamos ser realmente humanos. No pedía destruir la fe, sino liberar a la gente de esas ilusiones que solo separan. Arthur Schopenhauer, con su habitual mordacidad, sentenció: todas las religiones prometen recompensas por la excelencia de la voluntad o el corazón, pero ninguna por la excelencia del intelecto. El filósofo sacó a la luz un detalle crucial. La religión adora la obediencia y la sumisión, pero teme y reprime la inteligencia y el pensamiento crítico. En casi todas las religiones, los fieles son alabados por su devoción ciega, mientras que los que preguntan son acusados de herejes. La religión no celebra la curiosidad, la teme. Isaac Asimov, el brillante escritor y científico, dejó esta joya leída correctamente. La Biblia es la fuerza más potente para el ateísmo jamás concebida. Irónico, pero cierto, cuanta más gente lee sus libros sagrados con mente abierta, más contradicciones y locuras morales se encuentran. Dios ordena masacres, aprueba la esclavitud y castiga por tonterías. Hay serpientes que hablan, frutas mágicas y milagros imposibles. Quien la lea sin prejuicios se da cuenta rápido de que no puede ser obra de un ser perfecto. Asimov: ignorancia protege a la religión, pero el conocimiento la destruye. Sam Harris, neurocientífico y filósofo, lo definió claramente. La fe no es más que la licencia que la gente se otorga para seguir creyendo cuando la razón falla. La fe se vende como una virtud, pero en realidad es suspender el pensamiento crítico. Cuando no puedes justificar algo con lógica o pruebas, lo llamas fe. Es un escudo mental contra la duda. Pero en cualquier otra área, esa confianza ciega sería ridícula. Nadie cruzaría un puente solo porque alguien cree que no se caerá. Sin embargo, la religión nos pide construir toda una vida sobre esas suposiciones sin prueba. Moraleja: si quieres vivir en un mundo donde no te vendan cuentos de hadas disfrazados de verdades, empieza a dudar, a cuestionar y a reírte un poco de esas historias de un amigo invisible que supuestamente lo sabe todo. Porque al final del día lo único que se necesita para destruir la superstición es un poco de sentido común y mucho escepticismo. Ambrose Bierce, ese escritor con pluma afilada, dijo una vez: la religión es hija de la esperanza y el miedo, explicando a la ignorancia la naturaleza de lo desconocido. ¿Poético? No. Básicamente, la religión es el primer intento de la humanidad por ponerle nombre a lo que no entendía. Como cuando un niño apunta al cielo y dice: esos son dragones. Cuando no había ciencia, todo misterio era obra de un dios con mucho tiempo libre. El rayo era Zeus en modo furioso, las enfermedades, castigos divinos y los eclipses, la pataleta celestial. Bierce entendió que la religión fue la primera ciencia humana, pero no basada en pruebas, sino en pura imaginación desatada. Séneca, el filósofo romano con más sentido común que muchos de hoy, soltó esta bomba: la religión es considerada verdadera por el pueblo, falsa por los sabios y útil por los gobernantes. Ahí tienes la política detrás del asunto. Reyes, emperadores y curas han usado la fe como un martillo para mantener a la gente dócil. Obedece al rey, paga tus impuestos y cállate. Así los pobres se quedan sumisos y los poderosos sin competencia. Y hoy muchos políticos siguen jugando con la religión para ganar votos o justificar guerras. La religión no solo consuela, también controla. David Cross, el comediante y pensador, lo dijo mejor: la religión es como un par de zapatos. Encuentra uno que te quede bien, pero no me hagas usar el tuyo. Amén. La fe es cosa personal, pero cuando la religión se convierte en ley, Dios libertad. Desde imponer rezos en las escuelas hasta prohibir libros o limitar derechos, la religión pasa de ser algo íntimo a una dictadura disfrazada. Jean-Paul Sartre soltó esta verdad: cuando los ricos hacen la guerra, son los pobres los que mueren.
No es un comentario directo sobre religión, pero encaja perfecto. Las guerras santificadas siempre son dirigidas por poderosos que jamás se ensucian sus manos, mientras que los fanáticos y soldados mueren creyendo en causas divinas. La religión es la excusa perfecta para esconder la codicia humana. Ernest Hemingway, que no andaba con rodeos, afirmó: todos los hombres pensantes son ateos. No decía que todos los inteligentes odian la religión, sino que el pensamiento profundo conduce inevitablemente a cuestionarla. Cuando empiezas a preguntar por qué, en lugar de decir amén, notas las contradicciones, ves que el mundo funciona por leyes naturales y que la moral puede existir sin mandatos divinos. La religión pierde su poder cuando la gente piensa por sí misma. Robert Heinlein, escritor y genio, dijo: la teología de un hombre es la carcajada de otro. Esto muestra lo arbitrario de las creencias religiosas. Lo que para unos es sagrado, para otros es un chiste. Cristianos se ríen de dioses con cabeza de elefante. Musulmanes rechazan dioses con hijo. Hindúes encuentran absurdo el infierno eterno. Pero cada religión insiste en que la suya es la verdad absoluta. Einstein nos recuerda que la fe depende mucho del lugar donde naciste, no de la verdad. Ahora pongamos todo esto junto y veamos qué nos dicen estas 20 frases. Todas apuntan a lo mismo. La religión es creación humana, no revelación divina. Nace del miedo, se sostiene con autoridad y se protege con ignorancia. Si hubieras nacido en el antiguo Egipto, adorarías a Ra. En Grecia, a Zeus. O en una familia cristiana, a Jesús. Patrón. Claro, se cree lo que te toca, no lo que descubres. La religión siempre dice tener la verdad absoluta, pero sus verdades cambian como de ropa. Antes la Iglesia decía que la Tierra era plana y el centro del universo. Cuando la ciencia demostró lo contrario, la religión ajustó el cuento. Antes justificaba la esclavitud con la Biblia. Ahora dice que era simbólico. Cada vez que el conocimiento avanza, la religión retrocede y se reinventa. La verdad no cambia. La religión sí, porque no es verdad, es tradición. Incluso la moral religiosa no es exclusiva. La regla de oro trata a los demás como quieres ser tratado. Existía la filosofía china mucho antes que el cristianismo o el islam. La moral nace de la empatía, no de un mandato divino. Los ateos no necesitan un libro para saber que matar está mal o que ser amable es bueno. Es algo que evolucionó para que la sociedad sobreviviera. Si la moral dependiera de la religión, los no creyentes serían monstruos. Spoiler, no lo son. Piensa en países donde la religión domina la política. Allí la ciencia suele estar enjaulada. Las mujeres son ciudadanas de segunda y las minorías perseguidas. Cuanto más controla la religión las leyes, menos libertad hay. En cambio, naciones que separan religión y Estado, como Suecia, Japón o Dinamarca, son las más pacíficas y prósperas. No es que todos sean ateos, pero muestran que la moral y el progreso florecen cuando la gente usa la razón, no supersticiones. ¿Por qué entonces la gente sigue aferrada a la religión cuando la lógica y la evidencia la contradicen? La respuesta está en la psicología. La religión ofrece consuelo emocional, sentido de pertenencia y control en un mundo caótico. Les dice que son especiales, que su sufrimiento tiene sentido y que la muerte no es el final. Son ilusiones bonitas, pero ilusiones al fin. La mente humana anhela certezas y la religión se las da. Pero por muy cómodas que sean las mentiras, la verdad siempre vale más. Aceptar la realidad, aunque sea dura, es libertad. Y ojo, rechazar la religión no significa rechazar la espiritualidad, el amor o el sentido de la vida. Muchos ateos se maravillan con el universo, la belleza de la vida y el misterio de la existencia sin culpar a seres imaginarios. El asombro no necesita a Dios. Un atardecer, el nacimiento de un niño o la vastedad del cosmos pueden llenar de maravilla más que cualquier libro sagrado. La ciencia no elimina la magia, revela una magia más profunda, sin milagros ni cuentos. Cuando escuchas estas 20 frases, notas algo sorprendente. Vienen de siglos, culturas y disciplinas distintas, pero todos llegan a la misma conclusión. La fe ciega limita el progreso humano. La religión nos pide dejar de preguntar. La razón nos invita a seguir explorando. El futuro de la humanidad depende de cuál elijamos. Así que, para cerrar, recuerda que estas frases no son solo críticas a la religión. Son un recordatorio del poder humano para pensar,
cuestionar y crecer. Cada avance, desde curar enfermedades hasta explorar el espacio, no se logró con oraciones, sino con el poder de la mente humana. La misma mente que inventó dioses, ahora puede superarlos. El verdadero milagro no está en libros sagrados, sino en nuestro cerebro. La capacidad de aprender, amar y entender el universo sin miedo. Esa es la mayor verdad de todas. ¿Listo para dejar de usar los zapatos de otro y empezar a caminar con tus propias ideas? Oh,